porque a mí me tocó exponer básicamente lo que son las vivencias en el salón de clases, y básicamente lo que nosotros vivimos en el salón de clases es el don innato o la característica propia que nosotros, cada uno de nuestros compañeros, tiene dentro de sí. Entonces sería en vano de explicar en palabras muchas veces sensatas, decir o explicar lo que se vive en el salón. Explicar, por ejemplo, qué es lo que se vive en el salón, por ejemplo, cuando un compañero llega tarde, o por ejemplo, cuando un docente te reprime, o te da una reprimenda, mejor dicho, cuando tú no contestas una pregunta. Por ejemplo, ¿cómo no recordar a aquel doctor Huertas? ¿Cómo no recordar a aquel doctor Huertas, por ejemplo, cuando tú no respondías una pregunta y te decía lo siguiente? Bueno, igual vas a ser médico. ¿Cómo no recordar? ¿Cómo no recordar, por ejemplo, también cuando tú no te leías al pie de la letra, al pie de la letra el libro de Goodman de farmacología, que consistía en 3 tomos de más de 2000 hojas, y él te recitaba la hoja exacta y el texto preciso, y cuando tú no le decías o no le recitabas tal al pie de la letra, decía, bueno, ¿sabes o no sabes? Pues? ¿Sabes o no sabes? Entonces tú no sabías qué contestar. Al transcurrir del tiempo, igualmente nosotros en el salón de clase nosotros íbamos pasando profesores, pasando cursos, sufriendo en algunos cursos, muchas veces claudicando, pero nunca arrodillándonos ante la adversidad, sino siempre saliendo adelante. Hasta que llegó la oportunidad, por ejemplo, de conocer a un docente que nos enseñó radiología, y que era característico, por ejemplo, la forma de explicar cómo te describió una radiología. Y le voy a explicar, por ejemplo, a grosso modo, cómo se describe una radiografía, a modo como él explicaba. Bueno, vemos en ambos campos pulmonares, tenemos que evaluar de arriba hacia abajo, tenemos que evaluar también si está calibrado o no la placa, tenemos que evaluar, por ejemplo, si la placa está calibrada, ambas clavículas deben estar al mismo nivel. ¿Se ve o no se ve, Galindo? Bueno, seguíamos con las clases, seguíamos pasando los ciclos, hasta que justo en el momento menos preciso un compañero se le ocurre llegar tarde, justamente a la clase de cirugía experimental. Como bien se acordarán mis compañeros, el doctor Dongo le dijo esto a mi compañero Zapata. Joven, usted ha llegado 20 minutos tarde. ¿Es posible eso? Sáquese ese lápiz de la boca. ¿Cómo es posible, Zapata, que a tus más de 20 años todavía estés con el lápiz en la boca? Seguíamos con las clases. Bueno, y también retrocediendo, justamente había un doctor que muy bien recuerdo, aquí no le hizo la vida imposible en parasitología. Aquel viejito, con todo cariño, gran maestro, que todavía está acá con nosotros, el doctor Gutiérrez, el doctor Hugo Gutiérrez, maestro de parasitología, pero que él te citaba a las 7 de la mañana y él llegaba a 6:30 y tomaba lista a las 6:35. Si no llegabas antes de las 6:35 era falta, ni siquiera tardanza. Y según tu horario decía a las 7 de la mañana. Y cuando te exponía, por ejemplo, bueno, yo cuando estudiaba en la UNSA yo hice prácticas en un hospital docente de 1200 camas. O cuando te decía, por ejemplo, se equivocó, profesor. A ver, alumno Valdivia, explícame el ciclo de vida del Strongyloides stercoralis. y por ejemplo, ¿cómo no recordar la amabilidad del doctor Munive?
cuando nosotros teníamos que llegar temprano a curar a nuestros pacientes al área de cirugía plástica, me acuerdo muy bien, 6 de la mañana, con tus cremitas, para estar curando a tu paciente muy, muy temprano, antes de que el doctor llegue. El doctor llegaba a las 8 y te tenías que estar con la historia clínica lista, tenías que estar con tu paciente curado, 6 pacientes por lo pronto, y el doctor venía, decía lo siguiente. Doctor, decía lo siguiente. Jóvenes, por favor. Todavía no han acabado. No es posible, jóvenes. Yo vengo a las 8 de la mañana y debe estar terminada su historia clínica. Los 4 pasos. Subjetivo, objetivo, apreciación y pronóstico. Entonces, muchas de esas vivencias nos tocó vivir a muchos de nosotros. Por ejemplo, ¿quién, por ejemplo, no ha padecido, por ejemplo, en el curso de patología alguna vez? ¿Quién ha padecido, por ejemplo, el curso de parasitología? El tercer año, mejor dicho. Por ejemplo, ¿cómo no recordar al gran maestro también, al doctor Castilla? Que muchas veces, con su mal genio, pero muchas veces con su gran capacidad nos enseñaba el curso a sus 95, casi 90, más de 90 años, bueno, no sé calcularlo tampoco. Entonces, a sus más de 90 años, tener la lucidez suficiente para explicarte una clase o darte más de 50 nombres en la pizarra a su edad. Entonces, compañeros, quiero recalcarle lo siguiente. Dentro de todo lo que hemos vivido, dentro de todo lo que pudimos haber pasado peleas, pudimos pasar buenos ratos, pudimos haber pasado muchas cosas, ratos de confraternidad, ratos de discusiones, como en toda buena familia. Quiero recalcarle que la vivencia en la facultad ha sido la mejor del mundo. Ha sido la mejor que me ha tocado vivir hasta el momento en mi vida. Le doy las gracias a cada uno de ustedes por haberse cruzado en mi camino. A los doctores que tengo aquí presentes, como al doctor Aguirre, que decía lo siguiente, por ejemplo. Bueno, no le sacaba la imitación, pero se molestaba cuando llegaba a las 8:01 de la noche a su guardia. Disculpe, doctor, mis compañeros me pidieron que lo haga. Con todo respeto al padrino. Entonces, sin más que decirles a todos ustedes, les doy las gracias a los doctores por haberme enseñado lo poco que aún sé y que lo poco todavía, o lo mucho que puedo seguir aprendiendo. Y cómo no recordar al médico de medicina legal. Gracias por dejarme recordar. Que decía lo siguiente. Cuando llega un paciente herido de bala, tenemos que ver, más que nada tenemos que apreciar si está comprometiendo órganos vitales. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que hace muchos años vino también un herido de arma blanca. No pudimos hacer mucho y se murió, pues. Entonces, como verán, nuestra historia a los padres de familia ha sido muy rica en la facultad. Tenemos mucho todavía que contar, esto no es nada. Seguro muchos de ustedes, por ejemplo, en su reunión familiar que tendrán de acá después de la ceremonia, sus hijos le contarán lo que han vivido, lo que les ha tocado vivir, a precisión de cada uno. Pero esta facultad, sin mentirle, y si también sin ánimos de, por ejemplo, o mejor dicho, recalcando lo que los doctores nos dicen, es la mejor facultad del Perú. ¿Por qué? Porque no solamente está lleno, por ejemplo, no solamente podemos reiterar lo que son de repente algunas limitaciones que podemos tener, sino que la Facultad de Medicina de Ica tiene muchas virtudes, entre las cuales tenemos, por ejemplo, los compañeros que conocemos día a día, las grandes amistades que formamos, los grandes maestros que nos enseñan y nos forman para ser mejores profesionales. Entonces, sin más que mencionar, le doy las gracias a todos, les doy las gracias a mis padres,
Mando un saludo especialmente a Yama, que hasta actualmente está pasando por un momento un poquito difícil. Pero gracias, padres, por enseñarme que en la vida no solamente se pasa buenos momentos, también se pasa difíciles momentos. Y lo más importante es sobreponerse a ellos. Gracias por enseñarme que también lo más importante en esa vida, por ejemplo, es la lealtad. Que no hacemos nada siendo desleal a alguien. Que la lealtad ante todo te muestra qué tal calidad de persona eres. Muchas gracias, docentes, muchas gracias, doctor Munive, por enseñarme a llegar temprano. Bueno, hasta ahorita un poco llego tarde todavía. Muchas gracias, doctor Aguirre, por los sabios consejos y también me acuerdo también un caso de porfiria que nunca llegamos a diagnosticar. Pero bueno, hicimos el intento, ¿no? Y muchas gracias al doctor Morales también, que muchas veces nos los hemos cruzado. No le he tenido la oportunidad de tenerlo como docente, pero muchas veces lo hemos visto, por ejemplo, en lo que es la sala de operaciones. El doctor es traumatólogo, muchas veces los hemos... Y muchas gracias también por acogernos como sus ahijados. Es un grato honor tenerlo aquí en la mesa de honor, al igual que el doctor Aguirre. También, como usted dijo, ¿por qué no lo pensaron mejor, no? Pero no, el doctor Aguirre es un gran maestro. Y el doctor Munive también es un grato honor tener a la personalidad que es el doctor Munive, estar en la mesa. Y también a la esposa de lo que es el epónimo de nuestra promoción, el doctor Carlos Román Ruiz. Muchas gracias a todos. Hasta luego.